Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer episodio de Razoptimismo and Friends. Es de verdad un placer estar aquí con vosotros. Espero que estéis todos bien, que llevéis de la mejor manera este confinamiento. Y empezamos este razoptimismo. ¿Por qué esta palabra? Razoptimismo es una palabra, bueno, que no existía, evidentemente. He tenido que inventarla porque queríamos poner juntos dos palabras aparentemente contradictorias: razón y optimismo. Normalmente pensamos que una persona optimista, bueno, es una persona un poco ingenua, que como no se entera de lo mal que estamos, entonces por eso es optimista. Creo que tenemos motivos pesados, concretos, reales, comprobados, que nos pueden dar una visión de la realidad que nos rodea optimista. Quizás sea este el objetivo de estas charlas, de este ciclo de conferencias, donde contaremos con invitados de primerísimo nivel y dentro de pocos minutos os presentaré el primero. Se trata de quizás ver el mundo de una manera diferente. El mundo lo conocimos, creo, así, ¿no? Con un mapa. Aunque si hay algún experto de geografía escuchando o algún apasionado de mapas, que normalmente coinciden, sabrá que este mapa no refleja con exactitud el tamaño de los continentes. De hecho, se hizo en esta parte del mundo, Europa, entonces Europa, por ejemplo, es bastante más grande. Hay otro mapa que se llama mapa de Peters, donde los continentes tienen un tamaño más fiel al tamaño original, aunque es muy complicado, como podéis entender, poner una superficie esférica en un plano. Ahora bien, en este mapa todos podéis ver con facilidad dónde está España. Sí, ¿no? Y si yo le doy a un clic, ahora mismo lo podéis ver dónde está España. Tardamos un segundo, 2 segundos, 10 segundos. Bueno, si tardamos más, luego este vídeo estará colgado en YouTube, así que lo podemos investigar. Pero este mapa, que aparentemente es al revés, está al revés, es el mapa de todo estudiante australiano. Entonces, ¿quién está patas arriba? ¿Los canguros? ¿Nosotros? Ni ellos ni nosotros, evidentemente. Es una manera diferente de ver la misma realidad. Eso no quiere decir que no existan puntos firmes, certezas, por supuesto que tenemos que tenerlas. Lo que queremos sugerir es una visión diferente que nos permita apreciar cosas que igual al primer impacto no se notan. Así que si vamos a encender una bombilla, dar una idea para una reflexión, yo diría que es de mirar la realidad sin prejuicios. Hay un debate eterno entre optimistas y pesimistas. Yo, bueno, como las personas que me conocen saben que soy muy optimista, pero no le tengo nada en contra a los pesimistas. Es más, sin los pesimistas no podría dar este tipo de charlas, así que estoy muy, muy agradecido. Además, si lo pensáis, el optimismo y el pesimismo varían según el objeto de la discusión. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuántos de vosotros levantad la mano ahí en vuestras casas? Los que de vosotros pensáis que conducís el coche mejor que la media en España. No tengo microcámaras en vuestras casas, pero estoy seguro que muchísimos en este momento están levantando la mano. A pesar que en una encuesta de hace un par de años en España, el 100% de los hombres declaró que conducían mejor que la media. Bueno, entendéis que si todos conducimos por encima de la media, no existe la media. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de nosotros mismos, solemos ser bastante optimistas. Otra cosa sería si yo preguntara a cada uno de vosotros, ¿cómo ves tu futuro dentro de 5 años, de 10, de 20? ¿Estaremos mejor? ¿Estaremos peor? ¿Es verdad esto de que se vivía mejor hace 20 años? Si a veces tenemos estos pensamientos negativos o pesimistas, no pasa absolutamente
nada. Existe incluso un archivo histórico de los pesimistas. Y es muy interesante ver los artículos que están ahí recogidos. Por ejemplo, hoy nos sacan una sonrisa. Pensad que hace más de un siglo, cuando aparecieron las cremalleras, hubo quien se resistía a este cambio porque las cremalleras eran pecaminosas, ¿no? Porque hacían más fácil el desvestirse. Mirando esos artículos, he notado, he podido ver algunos miedos que tenían nuestros antepasados, por ejemplo, en 1830, un miedo a tener los carruajes que habría carruajes sin caballos ni coches. Pensad el pánico que esto provocaba, imaginar una realidad tan diferente de la que se estaba viendo, o carretas automáticas. Entonces, es verdad que hay algunos aspectos que quizás, bueno, han acertado. Yo viajaba mucho en avión. El año pasado cogí 119 vuelos. Sabéis que un avión vuela a 700, 800, 1000 kilómetros por hora. Entonces, este miedo que tenía en 1830, que en el futuro estaríamos todos calvos por viajar muy rápido, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, han acertado. Pero en la mayoría de las cosas que se veían con preocupación en este momento, de verdad, hoy solamente nos saca una sonrisa. Esto, por ejemplo, es un anuncio del 1907, donde salen por primera vez estos ositos de peluche que tuvieron un éxito increíble, pero desataron miedo y pánicos moral, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que un juguete sin rol de género podía destruir el instinto maternal de las niñas. Y luego el gran miedo, la gran pesadilla, que es típica de cada inicio de década, como la época que estamos viviendo ahora. Aquí veis una serie de titulares de prensa del 1920, 1930, 1940 y así siguiendo cada década, y siempre el miedo es: las máquinas nos robarán el trabajo, los robots nos robarán el trabajo. Son miedos que cada década siguiente luego se desmienten, pero que causan cierta preocupación. Estamos convencidos que las personas seguiremos siendo centrales, tanto en el desarrollo económico como, sobre todo, en las relaciones. Por eso me hace especial ilusión contar esta tarde con un invitado muy especial que aprecio mucho y que estoy seguro que nos dará muchísimos elementos para reflexionar en este sentido. Estoy muy feliz de estar con el doctor Mario Alonso Puig, un experto, conferenciante médico, y le dejo la palabra para que nos dé su visión sobre cómo las personas podemos influir en nuestro entorno. Muchas gracias, Luca. Pues yo voy a empezar un poco conectando con lo que acabas de decir, porque es verdad que hay una tendencia a ver a los optimistas como personas alejadas de la realidad. Y lo que voy a presentar es, desde el punto de vista de la ciencia, por qué verdaderamente ese optimismo tiene sentido, porque ese optimismo no es una pérdida de tiempo, no es utopía, no es una pura elucubración mental que esté alejada de la realidad. Y precisamente en momentos como el actual, tan complejos, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico, es cuando más importante resulta saber encontrar la oportunidad en medio de la dificultad. Suelo decir que las oportunidades aparecen bastante escondiditas y hay que hacer un esfuerzo, hay que entrenar la mirada, tener esa mirada ancha y profunda para descubrirlas entre todo lo que hay entre medias que de alguna manera está ocultando esa oportunidad. Y lo que voy a presentar es una cosa que verdaderamente desafía muchísimo el intelecto. Entonces, lo que os voy a pedir a todos no es, por supuesto, que os creáis nada de lo que voy a decir, sino que simplemente os abráis a explorarlo. Lo mismo que nos comentabas, Luca, cómo eh, generaba horror el mundo de las cremalleras frente a los botones, generaba horror el futuro respecto del presente y luego no ha sido así, pues la invitación, la propuesta es abrir la mente para explorar si esto podría tener algún sentido. Y luego cada uno decide cómo lo aplica en su vida, si por supuesto ha encontrado que eso que hemos compartido verdaderamente
es algo interesante, es algo relevante y es algo práctico. Imaginaros cómo cambia la forma de ver dependiendo de lo que nos cuentan. Todos tenemos la experiencia, seguro, de haber ido a algún sitio de gran valor histórico. Yo recuerdo cuando visité Santa Sofía en Estambul, un edificio imponente. ¿Recuerdas pues lo que fue Bizancio, lo que fue aquella cultura, aquella época histórica? Qué diferente es, de qué forma tan diferente ves Santa Sofía según te lo cuente un guía o según te lo cuente otro. Realmente te está entrando por el oído la información, pero cuando esa información va llena de pasión, cuando te hacen vibrar, no es ya una simple descripción de un edificio único en el mundo, es que de alguna manera algo en tu interior resuena, algo en tu interior vibra. Por eso es importantísimo ser conscientes de que hay ideas a lo largo de la historia, cosas que nos han contado, que lejos de quedarse en el oído han afectado a la vista, a nuestra forma de percibir la realidad. Y cuando nosotros somos capaces de ampliar esa perspectiva, podemos observar cosas que de otra manera se nos escaparían. Vamos a ver a dos de los científicos más relevantes que ha habido en la historia. Son Newton y Descartes. No cabe duda de que la humanidad tiene una deuda de gratitud con estos grandes científicos. Newton, un físico espectacular, un observador fino, preciso. Descartes, un pensador único en la historia, padre de la filosofía racionalista. Estos dos pensadores cometieron un error que habían cometido otros científicos y otros filósofos antes que ellos. Lo que pasa es que tanto Newton como Descartes tuvieron un impacto enorme en todas las generaciones siguientes. Todos sabemos que hay frases que las han dicho muchas personas, pero cuando las dice alguien en particular, resuena con una especial fuerza, con una especial fortaleza. Newton, Sir Isaac Newton, fue un hombre muy relevante en su época y René Descartes fue extraordinariamente conocido. Fue un hombre verdaderamente considerado desde el punto de vista de la filosofía. ¿Qué dijo Newton y qué dijo Descartes? Newton, de alguna manera, el creador de todo lo que es la física newtoniana, hablaba de un universo externo que se puede medir, que se puede pesar, que se puede conceptualizar, que se puede describir, que se puede contar. Está el universo y estamos nosotros. Está un mundo exterior y un mundo interior. ¿Y qué hizo Descartes? Descartes, en el mundo de la filosofía, distinguió también dos espacios bien distintos. Un espacio material, como el universo newtoniano, que se podía medir, que se podía pesar, el cuerpo humano, los astros, la tierra, las rocas, los árboles, los animales. Y a todo esto le llamó res extensa, porque se podía medir, tenía una extensión en el espacio. Un cuerpo humano tiene una extensión en el espacio, un planeta tiene una extensión en el universo. Y habló de otra materia, de otra res, a la que llamó res cogitans, los procesos mentales, que son muy nuestros, son muy humanos. Cuando tú piensas, cuando tú analizas, cuando tú reflexionas, cuando tú describes, cuando tú abstraes y generas un concepto. Y le llamó la res cogitans, algo que no se puede pesar ni medir. ¿Dónde está el error de Descartes? El error de Descartes está en decir que ambos mundos están separados, que los procesos mentales no afectan a los procesos físicos, que son independientes. Lo mismo que Newton, que hay un mundo de fuera y hay un mundo de dentro. Y ahora vamos a ver el impacto que esto tiene. El impacto que esto tiene es bastante notable. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos qué es lo que nos ocurre cuando nos enfrentamos a una situación que es nueva, como la situación actual. Una situación donde todo ha cambiado, las personas estamos encerradas de alguna manera en casa, aunque ya se puede empezar a salir de forma controlada, de forma responsable. Y este mundo exterior, este mundo newtoniano que está afuera, es un mundo que no nos ofrece nada que nos apetezca.
Hay una enorme incertidumbre. ¿Volverá a haber un rebrote? ¿Cómo afectará la economía? ¿Nos recuperaremos de esta pérdida tan masiva? ¿Cuándo volverá el turismo? Etcétera, etcétera. Está lleno de volatilidad. Un día sube, un día baja. Está lleno de complejidad. Es un mundo complicado. ¿Y dónde está la dificultad? ¿Dónde está el desafío? El desafío está en que cuando un ser humano ve un mundo exterior ajeno a él, que además tiene estas connotaciones que se llaman buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tiende a aferrarse a lo conocido, tiende a aferrarse a su zona de confort, porque es donde se siente seguro y en el otro mundo se siente completamente inseguro. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo muy interesante. Esto es un dibujo del encéfalo humano y os llamará la atención que hay un punto color rojo. Ese punto está en los lóbulos temporales, es decir, aproximadamente a la altura de las orejas, los lóbulos temporales del cerebro, y se llaman núcleos amigdalinos. Los núcleos amigdalinos tienen una importancia fabulosa en el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes? Son tan importantes porque aquí está el detector del miedo. Todas aquellas cosas que tienen que asustar al ser humano porque son peligrosas para él, activan automáticamente en 80 milésimas de segundo, imaginaos la velocidad, activan inmediatamente los núcleos amigdalinos. Llega la información visual llega a una zona que se llama el tálamo y de ahí inmediatamente a la amígdala. Y la amígdala pone en marcha procesos excepcionalmente complejos. Una de las cosas que suceden cuando se activa la amígdala es que se desactivan partes enteras del cerebro. La región que estáis viendo es la región prefrontal del cerebro. Fijaros, en un mundo nuevo como el actual, incierto, complejo, ambiguo, etcétera, nosotros tenemos que saber negociar, prestar atención a lo relevante, ser rápidos, ser intuitivos, ser creativos, ser emprendedores, tomar buenas decisiones. Para poder hacer eso, que solo los humanos podemos hacer, necesitamos esas áreas del cerebro. Pues muy bien, cuando se activa el núcleo amigdalino, cuando sentimos miedo, se desactivan esas partes del cerebro. ¿Qué contradicción? No, porque las amígdalas, los núcleos amigdalinos del cerebro, solo se tendrían que activar de esta manera en presencia de peligros físicos. Sin embargo, la mente es tan potente que activa directamente estos núcleos. ¿Por qué? Porque percibes el nuevo territorio, lo que está fuera de la zona de confort, bajo un velo negativo, un velo oscuro, como tierra hostil, sin siquiera haberlo conocido, sin haberle dado la oportunidad de manifestar lo que tiene para ti. No, ya directamente lo hemos catalogado, lo hemos etiquetado, no es conocido, no me interesa, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Activamos las amígdalas y desactivamos parcialmente esa región cerebral. Y en la siguiente diapositiva veremos que esto no es interesante ni siquiera a nivel físico, a nivel fisiológico. Lo que veis ahí, veréis en la letra cortisol, el cortisol es una hormona que libera el cerebro en situaciones de estrés intenso. Y cuando lo libera el cerebro de esta manera es altamente perjudicial. No tiene nada que ver con el cortisol que se utiliza en el entorno médico. De hecho, se está usando con mucha frecuencia para tratar neumonías por COVID en determinadas situaciones, pero sí cuando se libera por acción de la mente. Porque el cortisol bloquea esa célula que veis ahí, que se llama linfocito asesino, y que está súper especializado en luchar contra células cancerígenas y contra virus. Atención, virus como es el virus, el coronavirus 19. Fijaros qué cosa, sencillamente catalogar un mundo complejo, por supuesto con sus peligros, por supuesto con sus dificultades, por supuesto con su dolor, catalogarlo en su conjunto como un territorio hostil, no solamente nos reduce la posibilidad de adaptarnos porque reduce el riego sanguíneo en el cerebro, sino que además facilita que enfermemos, cosa que no nos interesa. En la siguiente diapositiva vamos a cambiar la pregunta,
Porque últimamente cuando me preguntaban en algunas ocasiones, en algunos contextos, doctor, ¿qué mundo nos vamos a encontrar? Yo animaba a hacernos una pregunta, es ¿qué mundo estamos dispuestos a crear? Y ahora viene la parte más bonita de esta exposición, porque lo que he buscado transmitir en la primera parte es que el optimismo, el mirar de forma positiva la situación actual, favorece el funcionamiento adecuado del cerebro y el funcionamiento adecuado del sistema inmune, que es el que precisamente nos tiene que proteger del COVID-19. Ahora lo que vamos a ver es algo fascinante. Es que el ser humano tiene una capacidad increíble, no solo de adaptarse teniendo esa capacidad mental bien despejada, bien clara, bien abierta y ese cuerpo sano y vital, sino que tiene además otra capacidad que no sabíamos que tenía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Empecé a interesarme por la física cuántica hace ya unos cuantos años, siempre con un abordaje humilde, es una ciencia muy compleja, porque me fascinaron los descubrimientos que hicieron personas como las que veis ahí. Albert Einstein, que gana el Premio Nobel de Física en 1921 por un efecto cuántico, el efecto fotoeléctrico, no lo ganó por la teoría de la relatividad, porque solo la entendía él, obviamente, por eso no te dan un premio Nobel. David Bohm, que coincidió en Princeton con Albert Einstein, y tenemos personas de la talla de Niels Bohr, el danés, premio Nobel de Física, también físico cuántico, que gana el premio Nobel justo el año después de ganarlo Einstein. En 1922 lo gana Bohr. ¿Y qué nos dicen estas personas? Estas personas no dicen que el mundo de Newton y el mundo de Descartes sean mundos equivocados. Nos dicen que son mundos muy limitados, que es verdad que en una visión superficial está el mundo de fuera y estamos nosotros, nuestro mundo interior. Que es verdad que en una visión superficial el cuerpo y los pensamientos y los procesos mentales no tienen relación. Pero que hay otro nivel. Hay un nivel profundo de la realidad y que en ese nivel profundo de la realidad es donde está nuestra verdadera oportunidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver el hallazgo más importante y más aplicable de la física cuántica en nuestro día a día. El observador influye en lo observado. Imaginaros esto, lo que implica. ¿Cómo le vas a decir a Newton, Sir Isaac, ¿sabe usted que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel superficial y que a nivel profundo están enormemente conectados? Nos miraría como diciendo, usted se ha vuelto loco. O si nos acercáramos a René Descartes, profesor Descartes, ¿sabe usted que los pensamientos y el cuerpo son una misma realidad que se puede distinguir pero no se puede separar? Diría, no es posible, el dualismo cartesiano, lo que yo he inventado, es la realidad. Pues no es así. Es la realidad a nivel superficial, no es la realidad a nivel profundo. En la siguiente diapositiva vamos a considerar a una de las personas más brillantes que ha existido en el mundo. Esta persona se llamó William Blake, nació en 1757 y esta persona fue poeta, fue grabador, fue para mí un gran místico. Tiene una frase que es espectacular. La frase es la siguiente. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, la realidad parecería como es infinita, el mundo en un grano de arena, el paraíso en una flor, la eternidad en una hora y todo lo existente en la palma de mi mano. Cuando uno empieza a tirar del hilo y se va a figuras históricas tan relevantes como puede ser Lao Tse, puede ser Confucio, como pueden ser grandes pensadores, Platón, Plotino, te das cuenta de que estos hablaban ya de eso. De que nosotros, con nuestra forma de pensar, con nuestra actitud, con nuestra forma de sentir, estamos influyendo en lo que sucede en ese mundo que superficialmente parece fuera, que está fuera de nosotros y que en realidad está conectado con nosotros.
Es decir, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de vivir está afectando a lo que te ocurre en la vida. La imaginación crea realidad. Lo mismo que los pensamientos generan sentimientos y afectan a procesos corporales. En la siguiente diapositiva vemos a alguien que para mí tiene un reconocimiento único en la historia, don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago nace en 1855 en Petilla de Aragón, Navarra, muere en 1934 en Madrid. Gana el primer premio Nobel para España, ni más ni menos que medicina, en 1906, compitiendo con unos científicos de una talla espectacular. Pavlov, Mechnikov, científicos de primer nivel, lo ganó él. En aquella época, el dualismo cartesiano, el pensamiento está por un lado y el cuerpo está por otro, es que era la única forma de pensar. El mundo newtoniano, la física newtoniana era lo único existente. Pues Cajal se adelantó a su época mucho tiempo y dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él hablaba de cómo el entusiasmo, cómo la ilusión, cómo la fe en las posibilidades, en la investigación, sus famosos tónicos de la voluntad, tenían la capacidad de alterar la arquitectura del cerebro humano. ¿Cómo este hombre lo pudo intuir si era imposible demostrar? Hoy la neuroplasticidad ha mostrado claramente que el optimismo, la visión positiva de las cosas, favorece la conexión entre las neuronas. Y el pesimismo, como forma de vida, no solo no favorece la conexión, sino que llega a destruir neuronas cerebrales por un mecanismo verdaderamente fascinante. En la siguiente diapositiva veremos los 3 elementos que considero que son más importantes a la hora de encontrar la oportunidad. Primero, atrevernos a querer con intensidad, a apasionarnos por una oportunidad que, aunque no la veamos, estamos dispuestos a buscarla desde el entusiasmo, desde la confianza. Es decir, atrevernos a sentir en grande, no ya solo a pensar en grande, a sentir en grande. En segundo lugar, imaginar eso que queremos experimentar. Porque si nosotros unimos sentimiento e imaginación, esa fuerza es capaz de movilizar elementos que están más allá de nuestros sentidos, por eso se llaman suprasensoriales, y empiezan a aparecer en nuestro entorno oportunidades, recursos que previamente nos parecían imposibles e inalcanzables. ¿Por qué? Porque el mundo interior y el mundo exterior están conectados. Son 2 realidades que se pueden distinguir y no se pueden separar. Unos últimos tips, unas últimas reflexiones para vuestra consideración. 1. Evita tomar la posición de una víctima. No creas que te encuentras simplemente con un mundo. No creas que el coronavirus es más fuerte que los seres humanos dispuestos a salir adelante, a crear nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Segundo, enfócate en conseguir lo que quieres, no en evitar lo que temes. No es la misma energía la que surge de la pasión por conseguir algo que la que surge de la necesidad de evitar algo. Son 2 energías diferentes. Tercero, recuerda que la imaginación tiene la capacidad real de crear. Todas las creaciones que el ser humano ha hecho inicialmente fueron un acto de la imaginación porque alguien se apasionó con creer que eso se podía crear. Utiliza un lenguaje que te ayude, no un lenguaje que te anule. Problemas, cataclismos, debacles, son palabras que hunden el ánimo. Y si hunden el ánimo, ¿cómo te vas a entusiasmar? ¿Cómo vas a imaginar lo que quieres crear? Y ábrete a la posibilidad de que lo extraordinario pueda manifestarse en tu vida. La última diapositiva, y con esta termino, es de un hombre que para mí tiene mucho mérito, falleció hace muchos años, porque uno de los grandes empresarios norteamericanos le encargó que dedicara 25 años de su vida a estudiar qué es lo que había conseguido que determinadas personas hubieran tenido un gran éxito en la vida. No solo un éxito económico, sino un éxito en general, de relaciones, de disfrute, etcétera, etcétera.
Y es muy interesante porque las conclusiones tienen que ver mucho con las cosas que os he dicho. Habla de la importancia del entusiasmo, de la imaginación, de levantarte una vez más de las que te caes, de cuando te caes no quedarte mirando el suelo, mirando el horizonte. Y tiene una frase que la hice mía cuando la leí hace pues, más de 20 años atrás. La oportunidad viene envuelta en ropa de faena. Y solo una actitud dispuesta, un acercarte al mundo desde la ilusión, desde la confianza, puede hacer que la descubramos. Eso es lo que os deseo a todos vosotros, que descubráis esas oportunidades que puedan suponer un upgrading, una mejora en todos los aspectos de vuestra vida. Salud, bienestar, prosperidad, relaciones personales y felicidad. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Mario. Siempre es un lujo escucharte. Estoy convencido que tu intervención ha sido un valor añadido para todas las personas que te hemos escuchado. Me encanta este enfoque centrado en las personas, en nuestra capacidad de influir en el entorno. Y quizás va muy ligado con una frase que hoy suena como un poco provocativa del expresidente Barack Obama, que dijo: vivimos en el mejor momento de la historia, la mejor época de la historia. Y esto quizás choca un poco con las noticias que vemos en un telediario, con lo que leemos en la prensa o en Internet. A menudo me dicen que las noticias negativas son las que venden y es por eso que los medios de comunicación amplifican este tipo de noticias. Yo no creo que esta sea la razón. Creo más bien que en los medios de comunicación van noticias excepcionales. Nunca encontrarás un comentario sobre que hoy ha salido el sol, sí que encontrarás un comentario sobre que hoy hemos tenido un eclipse, ¿no? Entonces, creo que si empezáramos a mirar las cosas pensando que si hay noticia negativa es porque no son la normalidad, tendríamos una visión diferente de nuestro entorno. Además, si usáramos el mismo metro para comunicar las noticias positivas como comunicamos las negativas, yo creo que tendríamos alguna sorpresa. Mirad, hoy, 6 de mayo, hubiera podido salir esta noticia. Ayer, día 5, nuevamente, otras 350.000 personas tuvieron por primera vez acceso a la electricidad. Una noticia muy buena, 350.000 personas. La cosa increíble es que esta noticia era real, ha sido real el día 5, pero también el día 4, el día 3, el día 2, el día 1 y todos los días de los últimos 10 años. Cada día de los últimos 10 años, 350 personas han tenido acceso por primera vez a la electricidad. O 200.000 personas han obtenido hoy acceso al agua corriente, pero hoy y también ayer y el otro día, el día anterior. Podríamos haber leído esta noticia esta mañana, que 650.000 nuevos usuarios se han conectado a Internet. Estas noticias no las vemos. Incluso alguna muy importante. Por ejemplo, que 170.000 personas han salido hoy y también ayer y el otro día de la pobreza extrema. Sé, porque los pesimistas normalmente son personas muy informadas, que podemos pensar que vivir con $2 al día y $5 al día sigue siendo pobre. Es verdad, en nuestra sociedad. Pero hay parte del mundo donde con $2 al día y $5 al día es diferente. Significa, por ejemplo, ir a 10 kilómetros por agua o tener agua en la aldea donde vives. Hoy también hubiéramos podido leer esta noticia, que la cantidad de gente que vive con más de $10 al día ha aumentado de 250.000 personas. Así que yo creo que a la vez son verdaderas dos afirmaciones muy contundentes. La primera, para definir el mundo en el que vivimos. La primera es que el mundo es mucho mejor que nunca, mucho mejor que nunca. Y lo dicen los números, los datos, no es cuestión de interpretar. Ahora sí, el mundo puede ser mucho mejor, muchísimo mejor. Y quizás nosotros podamos ser protagonistas, actores de este cambio a positivo.
¿Por qué vivimos una época extraordinaria? Porque los avances en todos los sectores son increíbles. Pensad solamente al ámbito médico. Podríamos dar una conferencia, igual le preguntaríamos al doctor Mario Alonso Puig una contribución en este sentido sobre los avances médicos. Pensad que se están probando con éxitos las primeras neuronas artificiales capaces de curar enfermedades crónicas que abren nuevas fronteras en este ámbito. Pero normalmente estas noticias no nos llegan. No nos llegan un poco por su complejidad, un poco porque igual nos aburren. ¿A qué se da relevancia? Yo que me apasiona bastante la tecnología, a principio de año, en enero, en Las Vegas, se hizo la feria de tecnología más importante del mundo, el CES de Las Vegas. ¿Y cuáles eran los inventos que tú leías repetidamente en varias webs o en los periódicos? Por ejemplo, esto lo comentaron todos, este del Rollbot. Rollbot es un robot que te trae el papel higiénico al baño. Ahora, entiendo que tiene cierto sentido, porque lo que lo inventó habrá pensado que bueno, puede pasar que alguien se olvide el papel higiénico, pero nadie se va al baño sin móvil. Entonces, con el móvil podría llamar al robot para acercarse, pero seguro que este invento no cambiará la historia de la humanidad. Es cierto también que si hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, había la bicicleta eléctrica plegable más pequeña del mundo en fibra de carbono, algo que espero podamos disfrutar muy pronto. O si te movías un poco, también llegabas a un stand, en este caso de Hyundai y de Uber, que han hecho su primer taxi volador, que puede llevar 4 pasajeros a 320 kilómetros por hora con una autonomía de 100 kilómetros. A veces no tenemos esta visión del progreso, anclados como somos a la realidad que nos rodea. Yo a menudo viajando me quejaba del hecho que el tren Barcelona-Valencia era un tren súper lento, tardaba más de 3 horas. Y últimamente había publicidad que se había reducido la duración del viaje y ahora se podía recorrer esta distancia en 2 horas y 35, que puede que a alguien le dé la sensación de progreso. Es algo, pero es realidad. En otras partes del mundo, concretamente en Japón, ahora mismo hay un tren que va a 603 kilómetros por hora y funcionando, no es un prototipo. Entonces, el mundo viaja a una velocidad que a veces no percibimos. Quizás podríamos muy pronto viajar en el Hyperloop, un tren que va a 1.200 kilómetros por hora. Pensad a un Madrid-Barcelona, da tiempo a un café italiano, o sea, cortito, porque si es un café español, y podríamos pensar que sí, pero estos son inventos que, bueno, si algún día serán realidad, lo harán en Singapur, lo harán en la Silicon Valley, y quizás nadie o casi nadie sabe que los cerebros que están trabajando en estos proyectos son de aquí, son españoles. Incluso en este momento que estamos viendo todos de dificultad, siempre el ser humano es capaz de encontrar soluciones. Este es un casco que se está utilizando en Fiumicino, en Roma, que es el primer aeropuerto en Europa que utiliza esta tecnología, un casco para medir la temperatura de las personas. Porque cuando volveremos a viajar será muy importante identificar, tener estos datos y para no atascar y para hacerlo de manera muchísimo más fluida, más ágil, se ha inventado y ya se ha realizado, está disponible este tipo de soporte tecnológico. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Que el progreso no para nunca. El progreso no para nunca. El mundo sigue avanzando siempre. Y en este progreso, donde la tecnología tendrá cada vez más un peso relevante, no tenemos que olvidar que los protagonistas somos las personas. Las personas somos lo más importante. Tenemos que volver a recordarlo siempre, no solamente a nivel filosófico. Las personas son lo más importante, por supuesto, en nuestras familias, en nuestros círculos de amistades, pero también en el negocio, en el mundo del negocio, tenemos que volver a poner la persona en el centro. Y precisamente para eso, porque creemos en las personas, me gustaría compartir con vosotros
un pequeño proyecto antes de acabar. En este momento de dificultad para mucha gente hay muchos proyectos solidarios y cada uno de ellos merece un aplauso. Nosotros estamos colaborando con uno en especial que apoya la investigación, considerándola la mejor arma para ganar al COVID-19. Y estamos apoyando recaudando fondos, que podréis hacer si lo consideráis oportuno, para lograr obtener una vacuna con una efectividad real a largo plazo. Así que estamos de verdad muy contentos desde Banco Mediolanum de compartir con todos vosotros esta iniciativa que, junto a muchísimas más iniciativas que hay en este momento, puede acelerar el recorrido de recuperación que todos deseamos. El mundo que tenemos delante, el futuro, será un futuro verdaderamente maravilloso. Son los números que lo confirman, pero como siempre, lo que lo hará posible será nuestra actitud. Y os agradezco muchísimo vuestra atención. Ha sido un enorme placer teneros aquí con nosotros y os espero a todos y a muchos más el próximo jueves con otra invitada especial, en este caso, Pilar Jericó. Muchísimas gracias y hasta la próxima.